Son las 8, las 7 en Canarias. En la cadena SER, hora 25. Pepa Bueno. Hemos visto durante toda la tarde las carreteras españolas atestadas de coches saliendo de las grandes ciudades. Es la mejor estampa de la normalidad post-COVID y luego iremos a la DGT para comprobar cómo está en este momento la cosa. Porque primero nos vamos a quedar con la doble noticia política de este viernes. La primera en el Congreso. Se cierra la Comisión de Reconstrucción sin el apoyo del PP a ninguno de los 4 documentos que se votan, al menos de momento. Dicen que aún hay tiempo hasta que se ratifiquen en el Pleno de finales de julio. Pero el hecho es que hoy el acuerdo no es posible en ningún campo, ni siquiera en sanidad. Javier Carrera, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ni en sanidad ni en Unión Europea, donde en principio el PP se abría el pacto, y mucho menos en economía y en políticas sociales, líneas rojas para los de Casado. No hay consenso. Ana Pastor deja el hipotético acuerdo para después de las elecciones vascas y gallegas, mientras la portavoz socialista Adriana Lastra carga contra su decisión. Nos quedan todavía, creo que casi 20 días. Creo que en 20 días podremos avanzar y podremos acercar posturas. Para la dirección nacional del Partido Popular solo parece existir la política de la tierra quemada y de la confrontación a cualquier precio, aunque ese precio lo acaben pagando todos los españoles. Los documentos están saliendo adelante con el apoyo de grupos como Ciudadanos, pero la consecuencia para el Ejecutivo es el alejamiento del PNV, de Bildu, incluso de Esquerra, que solo se abstendrá en Unión Europea y votará en contra en el resto. Por cierto, se están votando en estos momentos las enmiendas en Unión Europea. En el documento económico, Pepa, se ha incluido la mochila austriaca gracias al voto por error de Unidas Podemos, que se queja de no haber podido repetir la votación como hicieron los socialistas con la enmienda sobre la reforma laboral. Vaya lío que tienen los partidos en el gobierno a la hora de votar en el Congreso. Los políticos hablan de consenso pero no acuerdan, y los agentes sociales pactan aunque no estén de acuerdo en todo. El reverso de la moneda de lo ocurrido hoy en el Congreso es el mensaje en dirección a Bruselas que ha salido de los jardines de la Moncloa. Allí, gobierno, patronal y sindicatos han firmado el pacto para la reactivación económica y el empleo, y los empresarios han aprovechado el momento para pedirle al Ejecutivo que no suba los impuestos. Rafa Bernardo. El acto ha sido inhabitual no solo porque la firma y los discursos se hayan hecho en los jardines de la Moncloa, sino porque en las intervenciones, además de poner en valor un acuerdo que manda a Europa un mensaje de confianza y unidad, según han destacado todos los firmantes, se han oído además críticas al gobierno: Pedro Sánchez, Antonio Garamendi, COE, Pepe Álvarez, UGT. Pero lo que es evidente es que cuando España acuerda con España, España avanza. Presidente, te lo he dicho antes, pero tengo que decirlo, no compartimos el planteamiento fiscal, no es el momento de estos temas. El gobierno tiene que ser consciente de que los agentes sociales hemos hecho un gran esfuerzo de consenso, a veces más allá de lo que sería razonable por el nivel de negociación que ha habido. Con el pacto se relanza el diálogo social en las 4 mesas de negociación que se habían paralizado con la pandemia. La firma se ha producido tras un Consejo de Ministros extraordinario de intenso contenido económico. Jordi Fábrega, cuéntanos. Se han aprobado 2 medidas de ayuda a las empresas, una línea de 40.000 millones de euros para avalar a compañías que pidan financiar proyectos medioambientales o de digitalización, y un fondo de 10.000 millones para rescatar a empresas con problemas. Pedro Sánchez. Tiene una finalidad clara, y es la de garantizar la continuidad y la solvencia de las empresas. Empresas que son o que eran perfectamente viables y solventes y que constituyen el corazón de nuestro tejido empresarial y productivo. Serán las empresas las que pidan esa ayuda, que puede ser en forma de créditos, compra de deuda o con la SEPI entrando como accionista. También se ha dado el visto bueno a las ayudas de entre 400 y 5.500 euros para la compra de coches. No le hemos podido preguntar los periodistas al gobierno porque no ha habido rueda de prensa tras una mañana de tanta trascendencia en la Moncloa, lo que ha provocado la queja de la Asociación de la Prensa de Madrid. La pandemia nos deja hoy señales que deben servir de alerta ante el comienzo de la dispersión vacacional en España. Suben los contagios, suben los fallecidos y los brotes. Madrid registra el primero. Mariola Lourido.
De hecho, Madrid dobla el número de casos con respecto a ayer, 50. No tenía un dato tan malo desde el 24 de mayo. Los positivos han repuntado en las últimas 24 horas en toda España hasta los 174. Además de en la capital, suben en las comunidades autónomas con los otros brotes importantes, especialmente en Cataluña, con ese foco preocupante en Lleida, también en Aragón y ascenso igualmente en Galicia. Empeora el indicador de la incidencia acumulada en los últimos 7 días. 352 contagiados han iniciado síntomas en esa última semana. La cifra va en aumento en los últimos días debido, como decimos, a los brotes de los que ahora mismo, en estos momentos, solo se libran 2 comunidades, Asturias y La Rioja. Incremento relevante también de ayer a hoy en la cifra de muertos, 17, la peor de las últimas semanas. 11 de estos fallecidos han sido en Madrid. Y con las fronteras europeas reabriéndose, es el momento de chequear, Álvaro Zamarreño, qué datos arroja la pandemia en la Unión. A pesar de que este mismo fin de semana Reino Unido reabre sus locales de ocio, sigue siendo el país europeo con más casos detectados de contagio de COVID y el que más fallecimientos tiene. 540 casos nuevos y 137 muertes en las últimas 24 horas. Italia lleva 5 días reportando también subida de casos, siendo su última actualización de 223 contagios y 15 fallecidos. A estas alturas todavía con una abrumadora mayoría de casos en la zona de Lombardía. Es el segundo país con más fallecidos. Le sigue Francia, pero el número total ofrece una visión parcial, porque si bien en números absolutos estos países encabezan indiscutiblemente el ranking europeo, preocupa cómo en países que solventaron bien el primer golpe los números van empeorando. Es el caso de Portugal, donde además de en Lisboa, preocupan los repuntes en el norte, en torno a Oporto, e incluso en el este de Europa los datos empeoran en algunos casos, y Belgrado, en Serbia, ha vuelto al estado de emergencia por el repunte de contagios. En Francia, Macron, derrotado en las municipales, cambia de gobierno con la pandemia todavía activa. Y el nuevo primer ministro, Jean Castex, acaba de tomar posesión. París, Carmen Vela, buenas tardes. Buenas tardes. Jean Castex, sucesor de Édouard Philippe a la cabeza del Ejecutivo, quiere reconciliar a los franceses, reunir a la nación. Será más necesario que nunca, lo ha señalado al coger la batuta. La crisis económica y social. La crisis social y económica están ya ahí, se necesitarán otras prioridades y habrá que adaptar los métodos y tiempos. La reforma continuará, aunque con otro acento, el de un alcalde rural en los Pirineos, ha dicho, frente al acento del norte marítimo e industrial, de donde procede y a donde vuelve Philippe. El nuevo jefe del Ejecutivo francés tiene 55 años, ha sido el gestor del desconfinamiento, funcionario de élite, acumula experiencia territorial como alcalde de Prades, pequeño municipio de los Pirineos, y experiencia en los despachos de la administración parisina, pero nunca antes había sido ministro. Y donde las cifras del coronavirus siguen desbocadas es en Estados Unidos. Dirigentes del Partido Republicano empiezan a enmendarse los discursos porque la curva de contagios crece en vertical. Donald Trump está cada día más solo y mañana es 4 de julio. Rafa Panadero. Por tercer día consecutivo, este jueves Estados Unidos ha marcado nuevo récord de contagios diarios, 53.000. Mientras muchos estados siguen dando marcha atrás en sus procesos de apertura. E incluso alguien muy conservador y cercano a Trump, como el gobernador de Texas, acaba de hacer obligatorio el uso de mascarilla. El COVID-19 no se ha ido, sino que va a peor, y por eso hay que hacer más para detenerlo sin volver al bloqueo. Y una de las mejores formas de mantener abiertos los negocios es que todos llevemos mascarilla, justificaba su decisión Greg Abbott. Este fin de semana se celebra la fiesta nacional, el 4 de julio, y hay temor de que las concentraciones de personas favorezcan aún más la expansión del virus, que está aumentando en 40 de los 50 estados de la Unión, con algunos casos muy llamativos. Florida ayer reportó 10.000 nuevos casos en un solo día, más que cualquier país europeo en el pico de la pandemia. Lo decía al comienzo, por primera vez las carreteras españolas mostraban esta tarde una imagen que nos recuerda al mundo del que venimos. Primera operación especial de tráfico del verano. ¿Se ha tranquilizado la situación? Marina Martín, buenas tardes. Buenas tardes, sí, poco a poco se va normalizando la situación en las carreteras y en Madrid únicamente van a encontrar dificultades de salida en la A3 en Rivas y en la A42 en Torrejón de la Calzada. Retenciones también en Toledo, en la A5 en Maqueda y Quismondo hacia Badajoz. También está muy complicada la A8 desde Castrurdiales en Cantabria hasta Musquis en Vizcaya. En Barcelona muy densa la AP7 en la Roca del Vallés sentido Girona, tráfico lento también en la entrada a Valencia por la A3 en Chiva y en la salida de Sevilla por la AP4 en Utrera. Tú no te vas todavía, Esther Bazán, buenas tardes.
¿Qué va? Buenas tardes. En cambio, algunas miramos con muchísima atención las pantallas de tráfico en este momento, hoy y en las próximas horas. Algunas si no miramos a nadie, ¿no? Pues para los que vayan en el coche y para los que tienen que organizar la próxima maleta y no decimos nombres, les contamos ahora qué tiempo va a hacer estos próximos días. Luismi Pérez, buenas tardes. Buenas tardes, fin de semana tranquilo en general. Solamente esta noche tendremos algún chubasco entre la costa de Barcelona y Menorca y algunas nubes en el Cantábrico, así como el norte montañoso de Canarias. La noche va a ser de buen dormir en el norte peninsular y de bochorno en el sur. Mañana algunas nubes pegadas en las costas durante la mañana, luego se disiparán, y el viento que seguirá soplando de cierzo en el Ebro, de aliso en Canarias y de levante en el estrecho. De hecho, mañana por la tarde y el domingo este levante va a soplar fuerte en el sur de Andalucía y el domingo con bastante más calor, ya 42, 43 grados de máxima en algunas zonas del Guadalquivir y del Guadiana. El domingo pocas nubes y solamente alguna tormenta de calor cerca de la Sierra de Gredos y en la montaña palentina aproximadamente. Completamos portada con la información del deporte. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Ha comenzado el Mundial de Fórmula 1 con los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Austria. Los coches más rápidos, los mismos del año pasado, los Mercedes de Hamilton y Bottas. Carlos Sainz ha empezado con el 10º mejor tiempo a los mandos de su McLaren. En fútbol, hoy tenemos el comienzo de la jornada 33 en Primera División. A las 10 de la noche en el Metropolitano juegan Atlético de Madrid y Mallorca. Y ya en la Segunda División un partido en juego. Dos aspirantes al ascenso. En Girona, primera parte, Girona 0, Zaragoza 0. Así comienza una nueva edición express de Hora 25. Hoy vamos a llegar hasta las 9:30. Es también la última de esta temporada de radio.